Denuncié y no pasó nada. Pero luego entendí algo peor. No todos se enfrentan la justicia en igualdad. Esto es, hablemos de inclusión con el poto. Comenzamos. Cuando denunciar no empieza en igualdad. Cuando hablamos de denunciar, pareciera que todos partimos del mismo lugar, que cualquiera puede ir, levantar una denuncia y esperar una respuesta. Pero eso no es cierto. Y se vuelve todavía más evidente cuando hay una discapacidad. Porque el problema no empieza cuando el caso se detiene, empieza desde el acceso, desde si puedes llegar, si puedes comunicarte, si puedes entender el proceso. Hay personas que antes de pensar en justicia, están pensando en cosas mucho más básicas, como si habrá alguien que les entienda o si el lugar siquiera es accesible. Entonces, la desigualdad no aparece al final del proceso, aparece desde el inicio. Y eso significa que cuando una persona con discapacidad denuncia, ya lo hace desde una posición más vulnerable. Ya viene cargando con obstáculos que otros ni siquiera ven. Y eso cambia todo el camino. Denunciar con barreras ya es una desventaja. Denunciar no es solo hablar, es poder hacerlo en condiciones claras. Pero cuando hay discapacidad, esas condiciones muchas veces no existen. Una persona sorda sin intérprete no está denunciando en igualdad, está tratando de adaptarse a un sistema que no fue pensado para ella. Una persona con discapacidad intelectual que no recibe explicaciones claras no está participando realmente en el proceso. Está siguiendo pasos sin entender completamente qué está pasando. Una persona con movilidad limitada que enfrenta barreras físicas desde la entrada ya está, ya está en desventaja, desde antes de empezar. Y eso no es un detalle menor. Eso define qué tan lejos puede llegar ese caso. Porque si desde el inicio es desigual, el proceso también lo será. Cuando además enfrentas poder, ahora súmale algo más, que la persona a la que denuncias tenga poder, que sea funcionario, que sea político, que tenga relaciones, que tenga influencia. Y ahí es donde el panorama cambia completamente. Porque ya no solo estás enfrentando un proceso complicado, estás enfrentando un sistema que muchas veces protege a quien está arriba. Y eso se siente. Se siente en la forma en que te atienden, en cómo se mueven los tiempos, en lo que sí avanza y en lo que no. Y cuando hay discapacidad, esa diferencia se amplifica. Porque si ya venías en desventaja, ahora estás frente a alguien que tiene cómo mover el sistema a su favor. El abuso de poder que no se nombra. El abuso de poder no siempre es evidente, no siempre es una orden directa, no siempre es una llamada que alguien escucha. A veces es más sutil, es el expediente que deja de moverse, es la cita que se retrasa, es la información que no llega. Y ese momento donde sientes que algo cambió, pero nadie te lo explica. Y cuando eso pasa, empieza a aparecer algo que la gente reconoce, aunque no siempre lo digan con esas palabras. Tráfico de influencias. No necesitas ver cómo sucede para saber qué está pasando. Lo percibes en el trato, en los silencios, en los tiempos, y eso rompe la confianza completamente. Cuando tu caso compite contra el poder. Una persona con discapacidad ya enfrenta barreras, pero cuando además su caso involucra a alguien con poder, la situación se vuelve todavía más desigual. Porque mientras tú estás tratando de entender el proceso de adaptarte, de insistir, del otro lado hay alguien que sabe cómo funciona todo. Alguien que tiene acceso, alguien que puede influir, alguien
que no está esperando, está moviendo. Y entonces el caso deja de ser solo legal, se vuelve una lucha completamente dispareja. El desgaste se vuelve más rápido. Todos los procesos desgastan, pero cuando hay barreras de discapacidad y además hay poder de por medio, el desgaste llega más rápido, porque cada intento cuesta más, cada vuelta implica más esfuerzo, cada paso se siente más pesado. Y cuando no hay resultados, ese desgaste se convierte en algo más profundo, en frustración, en enojo, en cansancio total. Cuando el caso se detiene, hay un punto donde el caso simplemente deja de avanzar. Nadie lo dice directamente, pero se siente. Dejan de llamar, dejan de informar, dejan de mover. Y ahí es donde muchas personas entienden algo muy duro, que su caso ya no es prioridad. Y cuando eso pasa, en un contexto de poder, la sensación es todavía más clara. El mensaje que se manda. Cuando un caso no avanza, no solo afecta a quien denunció, manda un mensaje que el poder protege, que no todos son iguales ante la ley, que hay personas a las que no se les puede tocar. Y eso es peligrosísimo. El silencio que genera el miedo. Muchas personas con discapacidad ya dudan en denunciar por las barreras, pero cuando ven que hay poder de por medio, el miedo aumenta. Porque no solo es el proceso, es la posibilidad de que no pase nada. Y ese miedo termina generando silencio. Denunciar ya no es suficiente. Denunciar debería ser el camino hacia la justicia. Pero cuando hay desigualdad, cuando hay barreras, cuando hay poder, ya no basta. Se necesita algo más, seguimiento real, transparencia, voluntad. Lo que está fallando de fondo. El problema no es que la gente no denuncie. El problema es que el sistema no responde igual para todos. Y eso se vuelve más evidente cuando hay discapacidad y cuando hay poder. Un poder involucrado. Ahí es donde se ve la verdadera falla. Cuando denunciar no sirve, no es solo un problema individual, es una señal de que el sistema no está funcionando como debería. Y mientras esto no cambie, la confianza se va a seguir perdiendo, porque la gente no deja de denunciar, porque no le importe, deja de denunciar, porque ya entendió que simplemente están solos. Hay algo que ya empezamos a ver normal, y no debería ser, que denunciar no sirva. Que una persona haga todo el esfuerzo, que atraviese todo el proceso, que se desgaste, que insista, y que al final no pase nada. Y eso no es un detalle menor, no es así, así no funciona, no es ni modo, no es una falla que se repite tanto que ya la dejamos de cuestionar. Y cuando eso pasa, cuando normalizamos que la justicia no llegue, empezamos a aceptar algo muy peligroso, que hay personas que no van a obtener respuesta, que hay casos que no van a avanzar, que hay situaciones que simplemente se van a quedar así. Y eso pega más fuerte cuando hablamos de discapacidad. Porque no es solo que no llegue la justicia, es que desde el inicio no hubo igualdad. Es que desde el inicio todo fue más difícil. Es que desde el inicio ya venías con menos condiciones y aún así lo intentaste. Y eso debería importar. Debería importar que alguien haya tenido que esforzarse el doble para algo que debería de ser un derecho básico. Debería de importar que el sistema no se adaptó. Debería de importar que hubo barreras y que nadie las resolvió. Y si a eso le sumas el poder, si a eso le sumas la influencia, si a eso le sumas que hay personas que pueden mover el sistema a su favor, entonces la pregunta ya no es si el sistema falla. La pregunta es para quién sí funciona y para quién no.
Y esa es la parte incómoda, porque ahí es donde nos damos cuenta que no todos estamos jugando con las mismas reglas, que no todos tenemos las mismas posibilidades, que no todos llegamos al mismo resultado, aunque hagamos lo mismo. Y mientras eso no cambie, mientras denunciar dependa de a quién denuncias, de cuánto puedes insistir, de qué tanto puedes resistir, la confianza se va a seguir rompiendo poco a poco sin hacer ruido. Hasta que llegue un punto donde más personas digan, ya ni ganas dan de denunciar. Y cuando eso pase, ya no va a ser un problema individual, va a ser un problema de todos. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de Inclusión con el Potro. Gracias, gracias por escucharme. Hasta la próxima.